Hola, soy Felipe Pérez Andrade, diseñador senior y director de arte de Luminar Creativos. Hoy aprenderemos las bases de la composición gráfica y veremos ejemplos de uso para que puedan mejorar la calidad de sus diseños en las redes sociales. Comencemos. Las redes sociales hoy en día hacen destacar todo tipo de productos. Es imposible pensar en cualquier clase de emprendimiento sin tener en cuenta el uso de ellas. Y es imposible pensar en contenidos para las redes sociales sin que nuestros productos tengan la mejor presentación posible. Requisito indispensable para poder destacar en medio del océano de ofertas y contenidos con los cuales todos estamos inundados constantemente. Cada día, innumerables emprendedores ponen a andar su proyecto, pero estos no cuentan con los recursos necesarios para contratar a un profesional de la comunicación o el diseño. Así que, como es lógico, deciden tomar cartas en el asunto y asumir la ineludible tarea por sí mismos. A pesar de la creciente presencia de aplicaciones y programas gratuitos, constantemente quien nunca ha diseñado se consigue con los mismos dilemas. Ellos pueden parecer muchos, pero pueden resumirse en: ¿cómo organizar los elementos en mi gráfica? ¿Qué colores usar? ¿Qué tanta información debe llevar mi gráfica? Es por eso que en esta Masterclass estudiaremos conceptos fundamentales acerca de la composición a nivel visual, para luego aplicarlos al diseño de post para redes sociales. El cerebro humano está anatómicamente diseñado para establecer un sentido y un orden de las cosas. La comunicación a un nivel inconsciente está llena de espacios jerarquizados y diferencias notables que nos hacen conectarnos con el mundo que nos rodea. A diferencia de otras especies, los humanos somos capaces de crear y desarrollar ideas con infinitas combinaciones de factores. El arte, en cualquiera de sus épocas, es fiel exponente de esa realidad. La comunicación moderna está impregnada de miles de años de evolución. En ese sentido, nuestros cerebros, incluso a nivel inconsciente, preferirán esto a esto. Del latín composito, composición es la acción y efecto de componer, juntar varias cosas y colocarlas en orden para formar una. Construir algo. Una composición puede ser una obra artística o científica. En esta clase estaremos examinando los conceptos básicos de la composición a nivel visual. Comenzamos. Cuando hablamos de contraste, estamos hablando de diferencias entre una cosa y otra. Generalmente puede ser a nivel de color o a nivel de tamaño, pero generalmente es a nivel de color. Aquí vemos un perfecto ejemplo como el negro, que es el color más neutro, y el amarillo se combinan para crear un fuerte contraste que hace resaltar la idea. Eso es un perfecto ejemplo de lo que es contraste. Colores que son muy distintos, así como vemos a veces combinaciones entre el verde y el rojo, que son totalmente contrarios en el círculo cromático. Eso es el contraste y es necesario en muchísimos casos para poder componer a nivel visual. Balance. Cuando hablamos de balance, estamos hablando de que es necesario que los elementos tengan un valor similar. Por ejemplo, en esta pieza estamos viendo del lado izquierdo el zapato y la figura del puma. Pero también estamos viendo del lado izquierdo estamos viendo el zapato y el puma. Pero del lado derecho estamos viendo el logo y el texto. Imaginemos por un momento que todos los elementos estuviesen
del lado izquierdo. Existiría un desequilibrio porque la parte derecha estaría totalmente desatendida y todo el peso visual se iría hacia la izquierda. Ya vamos a estar revisando los conceptos como por ejemplo el peso visual. Esta pieza es perfecta para hablarnos acerca de espacio vacío, que también lo vamos a examinar próximamente, pero también existe equilibrio. Ok, sigamos. La escala y el peso visual tiene que ver con que existe una jerarquización. También vamos a hablar más adelante el tema de la jerarquización, pero el peso visual se ve mucho en la portada de los periódicos. Un periódico tiene generalmente un gran titular, una gran foto central y muchos complementos. Eso es perfectamente exponente de lo que es el peso visual cuando queremos que el espectador le dé más importancia a algo. En piezas publicitarias con menos elementos, como esta que estamos viendo aquí, vemos como el texto viene a ser el gran protagonista, pero también hay una imagen superpuesta, y a pesar de que el texto no se ve completo, porque hay letras que la figura lo están tapando, igual por el peso visual el mensaje llega perfectamente. Esta es una pieza hecha para redes sociales. No necesariamente esto tiene que ser hecho con texto. Aquí tenemos otra pieza donde el gran protagonista es la foto y el texto es mucho más pequeño y tiene sus elementos gráficos. Esto simplemente es un tema de darle la mayor importancia visual a lo que nosotros queremos enfatizar. Eso es muy importante para poder transmitir un mensaje claro. El énfasis. El énfasis, al igual que el concepto anterior, tiene que ver con querer resaltar algo, con querer, a pesar de tener uno o más elementos, varios elementos, 5, 6, a veces 2, querer darle más importancia a algo. Eso se puede lograr a nivel de tamaños o se pueden llegar a hacer a nivel de color. En esta pieza que estamos aquí viendo, es una pieza, como vemos, es de Nescafé. Están usando como fondo el color marrón, que es el color más neutro y menos llamativo, y por supuesto está asociado con el color del café, pero a propósito colocan encima la taza roja, un rojo muy fuerte. Es imposible que no se vea con el logo grande de Nescafé. Eso es un perfecto ejemplo de lo que es el énfasis en algo. Aquí se logra a nivel de color, pero también pudiese lograrse a nivel de tamaños de elementos. Vamos a ver el siguiente concepto: el ritmo y movimiento. A pesar de que tenemos piezas estáticas, estamos hablando de piezas estáticas, aunque en las redes sociales hoy en día se utiliza mucho video también, pero aquí estamos tratando con imágenes fijas. El ritmo y movimiento tiene que ver con esas piezas que son gráficas, que no tienen movimiento, pero de alguna manera logran una sensación de movimiento en los elementos. En esta pieza de Oreo vemos cómo esa trayectoria que hace el líquido, allí la leche, se asemeja a un juego de básquet. Se siente el movimiento en la pieza. Eso es el concepto de ritmo. Hay muchas formas de lograrlo, no necesariamente con algo tan elaborado como esto. También lo veíamos hace rato con la pieza de la tenista. Esa es una pieza que tiene ritmo, a pesar de que tiene una sola foto, no tiene un trabajo gráfico tan desarrollado como esto. El ritmo tiene que ver también con el uso de la línea y cómo utilizamos los elementos. La variedad. Cuando hablamos de variedad, estamos hablando de que tenemos elementos de distintos tamaños o tal vez de distintos colores. En esta pieza que hemos escogido, tenemos por ejemplo ese vaso, esa botella de bebida, y tenemos muchas frutas y tenemos como unos chorros de agua o de líquido de esta bebida. Y a pesar de que existen muchos elementos, están las naranjas, están las hojas,
están estos limones. Siempre va a haber dentro de esta variedad, siempre va a haber un protagonismo. Eso es muy necesario también tenerlo claro a la hora de desarrollar una pieza. Vamos a ver el siguiente concepto. La armonía. La armonía es el concepto más amplio en toda la comunicación y en todo el arte. Los músicos estudian armonía y esa es la parte más difícil de hacer composición a nivel musical. Todo lo que se hace en artes visuales, al igual que en la música y en otras cosas, tiene que ver con armonía. Armonía tiene que ver, estuve bastante tiempo buscando un ejemplo, por ejemplo, con cosas como esta. En esta pieza nosotros podemos ver que a pesar de que hay ciertos contrastes, ese rojo con el amarillo que hay atrás, el verde con el rojo, todas las piezas armonizan. Se siente que ninguna está compitiendo con la otra para poder transmitir un mensaje. Y eso nos lleva al siguiente concepto, que es el patrón. El patrón podemos verlo claramente cuando algo está muy repetido visualmente. Y aquí tenemos un ejemplo con esta pieza de Oreo, donde tenemos la leche, la galleta, la leche, la galleta y así sucesivamente. Pero todo esa repetición nos está llevando, dentro de la forma en la que está compuesta la pieza, a la parte central, que es donde está el texto y en donde queremos que el espectador fije la vista. También esta pieza juega muy bien con el espacio vacío, pero ese es un concepto que vamos a ver un poco más adelante. Y este es el espacio vacío. Sí, precisamente este es el espacio vacío. Recordemos que en las artes visuales el vacío, el silencio y el vacío son lo mismo. Es decir, en una pieza gráfica, si yo tengo espacio libre, espacio vacío, es silencio. Y no puedo captar la atención de alguien si antes no hago silencio. Por eso existen piezas como esta que está acá, de Sprite. Amigos de Sprite, simplemente el protagonista es el producto. No hay un titular, no hay un logo que se repita, no hay una imagen que complemente, simplemente está allí, está pequeña en comparación a todo el espacio que hay libre. Y podemos conseguir muchas piezas. La industria de los alimentos con productos posicionados lo hace todo el tiempo. Eso no quiere decir que si nuestro emprendimiento es pequeño no lo podamos hacer, siempre y cuando el mensaje esté claro. Aquí tenemos otro ejemplo de Lays. Hay muchas empresas. Banesco fue una en Venezuela que durante los 90 y los 2000 tenía una moda de utilizar avisos de prensa cuando todavía los periódicos en Venezuela y en el mundo salían impresos, y los avisos se caracterizaban por ser grandes con mucho espacio vacío. Eso te obligaba a ver, como es este caso. El siguiente concepto es el de la jerarquización. Parecido al concepto del peso visual que vimos antes, esto quiere decir que siempre va a haber algo más grande o algo más llamativo, podría ser por contrastes o por tamaños o por la manera en la que está colocado allí, que nos va a llamar más la atención, y a veces hay un segundo y tercer plano de la información. Aquí tenemos esta pieza, este montaje fotográfico del trigo, que con lo que se hace el pan, están dándote a entender que este es un trigo de gran calidad, pero hay una espiga que es grande, que está en primer plano, no llega a ser primerísimo plano, pero en un primer plano. Eso nos da la idea de la jerarquización. Esta pieza en primer plano está puesta allí para que el espectador pueda detallarla, para que pueda ver bien el montaje, donde hicieron como un sándwich aquí gigante. Y eso nos ayuda siempre a enfatizar algo, aunque tengamos varios elementos o elementos repetidos, que es este caso. En el caso de los márgenes visuales, los márgenes visuales nacieron junto con las artes gráficas. Recordemos que las artes gráficas al principio eran todas impresas antes de que llegaran los medios digitales, pero igualmente, más allá de que ya no existe el tema de que si pico mal un papel en una imprenta, entonces el mensaje va a quedar cortado, igual
el cerebro humano ve como algo negativo o invasivo algo como esto. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un ejemplo de una pieza modificada de lo que no se debería hacer. Eso debería estar de repente en 2 líneas o más pequeño o de otra manera. Puesto así es desagradable de leer. Vamos a ver ahora el concepto de la regla de los tercios. La regla de los tercios es probablemente una de las reglas de composición visual más universales y más presentes en las artes plásticas, en el diseño, en la arquitectura, en todo. La regla de los tercios dice que el cerebro humano genera una cuadrícula interna, está dividida en 9 partes. Hay unos que la dividen de otra manera, pero la definición más sencilla es de 9 partes, en donde se colocan 4 puntos en el centro y los elementos de atención siempre deben estar allí. Todo lo que salga de allí siempre va a ir, mientras más hacia los bordes, va a ir perdiendo importancia. Aquí tenemos otro ejemplo aplicado a la fotografía, pero con otro estilo, y por supuesto no pueden faltar en la publicidad. Por supuesto existen muchísimos ejemplos de la regla de los tercios. Eso nos puede ayudar a organizar mucho mejor la información a la hora de producir un post. Finalmente, el otro concepto que queremos mirar aquí es el concepto de la tipografía. Y este concepto repasa un poco lo anterior, porque estos ejemplos que vemos aquí, por ejemplo, estos que están a la izquierda, combinan textos que son en mayúscula, pero en letras, sin serif, y son delgadas, con letras que son que parecen hechas a mano o que tienen un trazo mucho más suelto. Ese contraste, dependiendo de lo que se esté diseñando, te puede ayudar a crear un ritmo visual muy interesante e incluso a establecer una identidad. Eso lo vamos a ver en la práctica, en el ejercicio que vamos a hacer. Hasta aquí esta parte de la clase relacionada con el tema de composición. Bien, una vez aquí en Photoshop vamos a pedir un archivo nuevo. Y nos va a aparecer el siguiente cuadro de diálogo. Él nos pregunta por la medida de nuestra superficie de trabajo. Vamos a usar 1080 por 1080 píxeles a 72 dpi. Siempre es bueno tomar en cuenta que esté a 72 dpi, que sean píxeles por pulgadas. Eso es muy importante, en 8 bits y en RGB, como estamos viendo ahí, color RGB. Y pedimos nuestro layout. Aquí vamos a desanclarlo, ¿verdad? Para que lo podamos ver un poco mejor. Tenemos ya nuestra superficie de trabajo y vamos a proceder a colocar, ya hicimos boceto previo, vamos a ir colocando nuestro fondo. Vamos a empezar por el fondo. Por aquí en archivo vamos a irnos a colocar, aquí en colocar, por aquí vamos a ir trayendo todo. Siempre podemos traerlo por aquí o podemos hacerlo por abrir. Aquí ya previamente en una carpeta preparamos el fondo y todos los elementos y lo colocamos aquí. Aquí vamos a dar Enter, la tecla Enter, y ya quedó, se fue esa X y nos queda como capa inteligente de una vez el fondo. Nos volvemos a ir a colocar, aquí en colocar, y ahora vamos a buscar primero vamos a buscar la pizza. Ya hemos preparado la imagen, la movemos y ahora le vamos a dar, cuando la ajustemos un poco más arriba, vamos a darle la tecla Enter y ya quedó. Por ahora se ve muy plana, luego vamos a hacer otras cosas con ella. Vamos a buscar en colocar nuevamente. Ahora sí vamos a ir con el logo. Fíjense que todo va quedando como capa inteligente de aquel lado. En la persiana de capas, todo va quedando como capa inteligente. Vamos a ir moviendo el logo. Capa inteligente quiere decir que podemos cambiarle el tamaño sin que disminuya la calidad. Y bueno, ahora vamos a proceder a escribir
el texto que ya teníamos en boceto. Por supuesto, dice combinamos contigo. Son dos palabras. Aquí en la práctica vamos a intentar colocar dos tipos de letra. Vamos a hacer una combinación aquí. Combinamos. Vamos a cambiar el tipo de letra. Podemos utilizar este tipo de letra que es... Vamos a utilizar un tipo de letra que parezca escrito a mano. Vamos a combinarlo con un tipo de letra, una escrita a mano, con una que sea más formal. Seleccionamos aquí el texto. Por aquí yo tengo ubicada una que se llama William Letter, o sea, como la escritura de William. Luego vamos a estar recomendando algunas páginas web para descargar fuentes y recursos, pero tanto en programas como Canva, como en programas que instalas en tu computadora y que funcionan por Windows, hay muchas opciones para instalar fuentes. Y bueno, ya una vez que la ubicamos, le damos Enter y ya estamos moviendo. Con control podemos seleccionar automáticamente cada capa, como aquí, ¿ve? Le doy control y estamos en el texto. Ahora vamos a escribir la palabra contigo y la vamos a hacer en mayúscula. Por supuesto, aquí me da el mismo tipo de letra, vamos a cambiarla. Vamos a usar un tipo de letra como que un poquito más formal. Una letra de repente que tenga serif o patín, que sea un tipo de letra que podamos combinar, pues. Por aquí tenemos una que puede ser de esta lista que tengo aquí, Rosdaf 2, y bueno, la colocamos aquí. Photoshop tiene la particularidad de que cuando tú mueves un elemento hacia el centro, él automáticamente busca anclarse al centro, aunque hay otras formas, ¿no? Y aquí tenemos la composición, ¿no? Aquí estamos viendo que el fondo está un poco plano, las cosas están un poco planas, así que vamos a comenzar a darle un poco de vida. Podemos pedir una capa nueva sobre la capa de fondo, y vamos a pintar esa capa de negro con la herramienta de bote de pintura. La pintamos de negro, hacemos sobre esa capa una selección redonda, le damos al botón suprimir. Ahora vamos a colocar bien esto y le damos al botón suprimir. Ahí está. Con control D deseleccionamos, volvemos a la herramienta principal, ¿verdad? Vamos a subirla para que ustedes puedan ver bien qué es lo que estamos haciendo. Luego la volvemos a colocar en su sitio. Nos vamos a filtro, la persiana de filtro, desenfocar, y vamos a buscar desenfoque gaussiano. ¿Ve? Aquí lo graduamos. ¿Ve? Y ya lo tenemos una especie de viñeta que va a encerrar un poco mejor el diseño. Ahora la bajamos, la había puesto arriba para que ustedes lo observaran bien. Vamos a cambiar el modo de fusión a multiplicar, allá arriba, multiplicar, aquí entre las primeras opciones. Esto es para que ese color negro se haga traslúcido. Aquí no lo vemos al principio, pero cuando le bajamos la opacidad, cuando le damos opacidad, vemos que hay como una sombra allí. Está un poco fuerte todavía, yo la abriría un poco. Con control T la abrimos y allí está un poco más suave, pero está allí, está encerrado. Ahora el problema que estamos viendo aquí es que nuestra pizza parece una calcomanía, pues, por decirlo de alguna manera. Está muy pegada al fondo, no tiene volumen, pues, su espacio allí. Eso lo vamos a mejorar. Hay formas que... Aquí damos doble clic sobre la capa, doble clic sobre cualquier capa, y nos va a aparecer esta persiana que viene aquí a continuación, esta que está aquí, ¿eh? Entonces aquí tenemos muchas opciones. Aquí tenemos bisel de relieve, podemos tenerle contorno. Eso yo les invito a que la vayan explorando. Nosotros vamos a usar la última opción que está aquí, esa que está al final de la lista, que es la opción de sombra paralela. Vamos a buscar la opción de sombra paralela que está aquí.
¿Ven? Y fíjense que ya la pizza tiene una pequeña sombra. Vamos jugando con los parámetros, con la distancia, con la extensión, con la opacidad, para que se haga un poco más transparente. Y cuando ya podemos mover esta persiana, cuando ya vemos que tenemos el efecto que deseamos, nosotros vamos ajustando. Esto es más al ojo por ciento. Le damos OK y ya quedó el efecto. Ahí esa FX nos dice que ya está el efecto. Podemos cerrar un poco esa persiana. Aquí con control T vamos a darle un poco más de tamaño al texto para que ese titular salga. Ese combinamos contigo quiere decir que toda esa pizza que está con pepperoni, con vegetales, la 4 quesos, vamos a subir un poco. Vamos a ajustar aquí el logo, podría estar un poco más abajo. La pizza también la bajamos un poco. Y bueno, fíjense ustedes que aquí ya tenemos nuestro post hecho. Con control F, si ustedes quieren pueden usar control F. Esto es una manera de visualizar. Aquí vamos a cambiar el color del titular, de las letras que aparecen hechas a mano. Vamos a hacerla amarilla. Vamos a hacer amarilla estas letras. Me gustan más en amarillo. Y ahí está. ¿Ven? Se ve mucho mejor la combinación. Mucha analogía. Fíjense ustedes que, como hablaba ahora, la armonía del amarillo, los tonos amarillos con las letras, el blanco con el logo, aquí hay armonía de color. Les decía que con la tecla F, si la aplicamos varias veces, podemos hacer una presentación. Esto se utiliza mucho para uno mismo tener una idea de qué es lo que hicimos sin estar, digamos, sugestionado por las demás herramientas del programa. Se ve muy bien. Y bueno, fíjense bien, a nivel técnico podemos tener muchas preguntas, pero yo quisiera aquí enfatizar la parte conceptual, porque en eso nos hemos concentrado en esta clase. Fíjense que aquí tenemos establecidos una textura de fondo, que luego la podemos explicar en otra clase, ya más a nivel técnico. Tenemos establecida un tipo de letra, una paleta de colores que ya vimos antes, y sobre esto quisiéramos desarrollar los siguientes posts. En ese mismo sentido, tenemos, por ejemplo, otras piezas. Con esos parámetros podemos desarrollar otras piezas que van a conformar lo que es la línea gráfica. Un lenguaje visual expresado con los elementos que usamos todos los días. Por ejemplo, el logo en su versión diapo, es decir, que tiene las letras de color claro para que el fondo verde, negro o rojo que tenemos detrás resalte. El tipo de letra, la combinación del tipo de letra, incluso la idea de usar tanto como sea posible textos cortos. Como en un plan de publicación, seguramente vamos a tener que a veces publicar ofertas. Si esta pizzería existiera, a veces tendría que de vez en cuando sacar un comunicado, una oferta, pero que la constante casi siempre sea combinaciones de tipos de texto como la que vemos aquí. Eso quiere decir que el feed se vería más o menos así. ¿Ven? Se ve muy bien. Hasta aquí la explicación técnica de esta clase a nivel de composición. Ahora te invito a pasar al grupo WhatsApp para responder todas tus interrogantes. El link para unirse está en la descripción de este video. Nos vemos allá.